amor, paz, benignidad, ¿verdad? Aprendámonos a ser como Jesús. ¿Qué haría el Señor Jesucristo, verdad, en nuestra situación? Y pues entonces que seamos una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. Y oramos que el Espíritu Santo nos guíe, porque pues es lo mejor, que agrademos a Dios, que nuestro propio yo pueda menguar y nosotros podamos glorificar al Señor. Amén. Entonces, pues de mis regalos solo me quedaron un par de calcetines, pero hoy estuvieron bien, también calientitos, porque ahora sí se vino el frío. Entonces ya lo anhelábamos, ¿verdad? Ya extrañábamos Navidad sin este frío, pero pues qué bueno. Y pues aquí en la segunda parte de los diezmos y las ofrendas, vamos a ir al libro de 1 Corintios 19:20. Si alguien tiene ahí su celular, si no, en la pantalla dice la palabra del Señor, 1 Corintios 19:20. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros, todos, el 100% de nosotros, ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos ha comprado con su sangre preciosa y andábamos como muchos hijos de Dios que son pues creación de Dios, pero tristemente no son hijos, porque hijos de Dios son aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces el Señor vino, nos enamoró. ¿Cuántas veces nos invitaron a la iglesia y pusimos pretextos? Pero más sin embargo, tarde o temprano el Señor en su gran amor, el Espíritu Santo nos convenció de pecado y vino y nos enamoró y le aceptamos en nuestro corazón. Así fue, ¿verdad? A mí así me pasó hace casi 30 años, como en el 94 empezaban a invitarme, bueno, desde Guatemala me invitaban los jóvenes y pues a mí me gustaba lo que yo creía, porque decía yo que podía hacer de todo. Y en realidad, pues sí, el Señor nos da libre albedrío, podemos hacer de todo, pero no todo nos edifica, no todo es de bendición para nuestras vidas. Y pues qué bueno por la iglesia que nos está siempre enseñando lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque podemos vivir todo lo que pues podamos vivir y tener todo lo que podamos obtener con nuestras fuerzas, pero si nos olvidamos de que Dios existe y de que hay un propósito de Dios con nuestras vidas, pues sería lo más triste morir sin la presencia de Dios, ¿verdad? Ahí vemos a Steve Jobs, dice que él con tanto dinero no pudo comprar salud. Y lo peor aún, ¿verdad?, es morir sin Cristo, porque ¿cuál era su creencia? Entonces muchas personas, tristemente, en su manera de pensar, que creen mucho en la ciencia, que se olvidan del Creador. Entonces ahí es donde pues quizás la mucha letra mata, ¿verdad? Porque lo que la ciencia me enseña en veces quizás me estorba, y que nosotros podamos quitar todo muro que pueda estorbar para nosotros aceptar más de lo que Dios tiene para nosotros y nuestros seres amados. Entonces hace tiempo, a Dios gracias, antes de que el pastor David estuviera aquí, les digo por ahí como el 95, 96, ya el Señor me amaba, y pues desde que estaba al vientre de mi madre también. Pero en este hermoso amor me dio una enseñanza muy bonita, que es en realidad acerca de el dar de corazón. Y vino un hermano que vino de San Antonio, y me recuerdo muy bien de él porque pues él compartía de que él era albañil en México, y un albañil en México no es tan bien pagado como un albañil aquí en Estados Unidos. Entonces él anhelaba comprar una troca, pero él de igual manera empezó a ir a la iglesia, y de igual manera empezó a comprender la enseñanza de la palabra, del poder dar al Señor el diezmo, ¿verdad? Y como les digo, pues nosotros no solamente el diezmo es del Señor, sino todo es del Señor. Un día morimos, y ¿qué hay en la lápida?
nada más el día que nacimos y el día que morimos. Y no hay, pues, el carro que anhelamos, no hay la casa, las casas que tuvimos, en realidad, ¿verdad? Entonces nos afanamos y vivimos detrás del dinero. Y en realidad, pues, es una bendición, no es pecado ser rico, ¿verdad? Porque, pues, es una bendición de Dios. Y el hermano compartía que él estaba agradecido con Dios porque él podía comprarse aquí en Estados Unidos, siendo albañil, una troca cash. Y pues en realidad es tremendo juntar todo el dinero cash de una troca, ¿verdad? Porque pues tantos ahorros, pero en realidad vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Y el tema de hoy es acerca de la mayordomía cristiana y le he titulado ¿Dónde estás, corazón? Porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y suena como quizás de un 14 de febrero, ¿verdad? Porque es también cuando está uno ahí, de acuerdo al mundo, ¿verdad? De enamorado. Pero pues en realidad en todo tiempo podemos estar enamorados, no más que en veces por cobardes no lo decimos. Entonces, y qué triste aquel que muere sin haber dado a conocer su corazón, ¿no? Es mejor que le haya dicho a la joven lo que sentía, y ya si le dijo que no, pues ya, como quiera, se murió sin haber dejado el sentir en su corazón. Pero, ¿dónde estás, corazón? ¿Por qué? Porque ¿qué hay en nuestro corazón? Si en nuestro corazón está Dios, entonces, se nota, esa pasión se deja ver, todo lo que hacemos, todo lo que somos. Hay personas que incluso nos dicen, ustedes hablan diferente. Y si ustedes van a la iglesia, ¿verdad? ¿No les han dicho a ustedes? ¿Y por qué? Porque somos diferentes y en veces estamos platicando con alguien y empieza a fluir, empezamos a ministrar y dice uno, pues, ¿qué estoy haciendo, verdad? Ni que estuviera en la iglesia. Pero ¿qué pasa? De que Dios está usando a sus hijos, el Espíritu Santo fluye donde Él quiere y pues también que ese querer esté en nuestras vidas, siempre dar del Señor. Amén. Entonces, ¿alguien que diga amén? Amén, gloria a Dios. Okay. No los vaya a dormir porque es la segunda parte de los diezmos. Ya el pastor nos está inculcando, nos está enseñando y yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor. Ahora que se enfermó, pues estamos ahí también pidiendo al Señor que nos lo sane porque el Señor Jesús lloró cuando vio que su pueblo no tenía pastor. Entonces le damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Amén, pastor. No es que le esté haciendo la barba, sino que ha sido de mucha bendición para nuestra vida, para nuestros hijos y sigue siendo. Hay que bendecirlo, que el Señor siempre tenga todo lo necesario para que pues Él no tenga estorbo de seguir compartiendo. Entonces de nosotros también poder ser un instrumento para proveer lo material. Si ellos nos dan lo espiritual, si el Señor fluye a través de sus vidas en lo espiritual, ¿por qué nosotros no dar verdad en lo material? Entonces dice el libro de Lucas en una anécdota, una parábola que dice el Señor Jesucristo, dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Es tremendo, ¿verdad? Porque esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y en realidad, en nuestro caminar, todos los días, siempre estamos buscando la provisión y como varones sentimos la responsabilidad de proveer para el hogar, para la familia. Y qué bueno, porque hay quienes ni eso tienen. Qué bueno que el Señor pone el querer, ¿verdad? Ahí vemos personas que tienen el idioma, el color en la piel y los papeles y están batallando ahí viviendo debajo de un puente. Y vemos aquella persona que viene con el anhelo de prosperar en una cadena de oro, un carro
deportivo, una troca ahí muy bonita, con rines muy bonitos, ¿verdad? Entonces el Señor pone el querer como el hacer, pero qué mejor, ¿verdad? No ser rico para uno mismo, sino, dice, rico para con Dios. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es ser rico para con Dios? Y en la palabra del Señor, el Señor me ministró, ser rico para Dios es tener a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Entonces, esa es la mayor riqueza que podemos tener, porque el día que nos llama a su presencia, qué alegre, ¿verdad?, poder llegar a sus brazos y poder en realidad, ahorita solo, como dice el canto, solo nos imaginamos, pero en realidad, qué mejor, ¿verdad? Dice que cuando aquel mendigo andaba con el rico y el día que murió, los ángeles vinieron y lo llevaron, pero no dice así del rico. Entonces, de tal manera que el Señor en el tiempo que nos llame podamos ir, ¿verdad?, guiados por los ángeles a la presencia del Señor. Que mejor, ¿verdad? Porque qué triste es la incertidumbre de saber si lo que hicimos estaba bien o estaba mal. Entonces, por naturaleza el hombre es ambicioso y podemos lograr muchas cosas por nuestras fuerzas, pero pues qué mejor cuando nos encomendamos a Dios y dejamos que Dios obre. Y les digo que este tema ha sido de mucha bendición en mi vida, porque en realidad yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida, y en veces cuando lo platico quizás hay quien piensa que quizás soy presumido, pero pues dice la palabra que yo tengo que dar lo que el Señor me ha dado, que otro pueda anhelar lo mismo. Y una persona de edad me decía, mira, me dice, cómo me hubiera gustado haber oído este mensaje cuando yo era joven, dice, porque cometí tantas torpezas, me decía, y ya era una persona como de 64 años, y a una persona adulta es difícil como mostrarle su corazón a Dios, quizás porque está mal acostumbrado a pues vivir toda una vida lejos de Dios. Entonces lo bueno es darse cuenta a tiempo de que Dios debe ser todo para nosotros. Entonces, que no muramos sin la presencia del Señor. Dice Lucas 12, 31 al 34, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué pasa? Que llegamos a este país precisamente a buscar la prosperidad. Yo soy honesto, para eso llegué aquí. Pero como les digo, el Señor me enamoró y pues a pesar de que me gustaba la fiesta, a las 3 de la mañana nos regresábamos al apartamento, un joven pues alegre, pero qué mejor que el Señor me cautivó y me dio algo mejor. Tengo a mi esposa, a mis 5 regalos, y ya con la nuera y el nieto, ahí también pues que esa bendición es grande, porque pues yo me había quedado aquí sin nada. Entonces el Señor me dio lo mejor. Y yo en mi buen corazón de joven, pues decía, ¿qué será bueno hacer? Y una vez viendo un programa de televisión en World Vision, pues me conmocionó mucho mi corazón ver tantos niños necesitados, y pues dije yo, les voy a dar, ¿verdad? Y me sentí así como que ya me había ganado la gloria, ¿verdad? Y estaba soltero y tuve el adoptar un niño, y ya todos los meses le pagaba su lunch, no sé cuánto era, y después otro, y total que llegué a adoptar 3. Entonces, pues yo me sentía muy bien, pero pues una vez hubo una prédica que decía que el camino al infierno está pavimentado también de buenas intenciones, y pues en realidad hay muchas personas que hacen hoteles, hospitales, quizás para estar bien con la gente, pero qué triste que pues en realidad lo que se necesita es al Señor Jesucristo para estar en la presencia de Dios, y la fe va de la mano con las buenas obras, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo soy bien buena gente y me porto bien padre, ¿verdad?, con los niños huérfanos y todo, pues
eso está bien, pero eso no me hace estar en la presencia de Dios. Ahora, si tengo al Señor Jesucristo y hago buenas obras, entonces ahí sí van de la mano, ¿verdad? Y eso le agrada a Dios. Entonces, qué bendición, les digo, porque pues en realidad no me considero una persona con un IQ muy alto, pero al yo practicar el poder dar para lo que el Señor me pide de mi corazón, quizás le he fallado, decía un hermano, por si acaso no sabe si a lo mejor le ha robado al Señor, pues da una cantidad al final del año o prepara una cantidad de la cual tú le digas al Señor tu corazón, ¿verdad, Señor? Por si acaso te he robado. Entonces, pero como les digo, una y otra vez venían pastores a compartir y fue de bendición cuando lo empecé a practicar porque pues es vida. Dice en la palabra del Señor que el Señor dice, probadme en esto. Entonces, hace tiempo, pues también, como dice el pastor, trabajaba para diferentes talleres y pues para bendición me corrieron de un trabajo y pues sí estaba mal porque estaba triste y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero entonces le decía a un hermano en la congregación, hermano, ¿cómo ve? Hay un terrenito que pues me venden y me dice, éntrele porque si no, nunca no va a tener nada. Y ya, pues entonces en fe, ¿verdad? Porque dice la palabra que en la multitud de consejo hay sabiduría. Compré ese terrenito y en veces llegó alguien que ahorita me recuerdo, decía, no hombre, dice, ¿aquí a quién le vas a trabajar? Me dice, a las vacas. Híjole, me sentí bien mal porque pues allá lejos de la ciudad y pues solo porque no tenía trabajadores para entonces. Entonces, pero decía, no, el Señor pues nos va a llevar adelante, el Señor va a proveer y así ha sido. Y llega otro y me dice, ¡hala! Usted dice, qué grande está este lugar, dice, aquí va a ser miles. Y eso era lo que yo quería oír, ¿verdad? Entonces van a venir personas que en veces van a querer como, dice alguien, agüitarte, ¿verdad? Entristecerte, ¿verdad? Porque pues aquel que dice que vas a trabajar las vacas, dice, ya estaba yo así todo agüitado. Y luego solo. Pero llega aquel otro que dice, va a ser miles. Y sí, gloria a Dios, eso es lo que quiero oír. Pero fíjense que pasaron ya como desde el 2004, que son como 15 años. Y poco a poco fue llegando, allá me fueron siguiendo ahí sí que negocios grandes, al lado del taller y hay una colonia de casas y me dicen que enfrente van a ser más casas y luego está el circuito de las Américas atrás del taller y del otro lado vino Tesla. Entonces, pues el Señor te quiere bendecir y cuando es del Señor, pues en realidad no hay nada que pueda truncar esa bendición. No hay algo, ¿verdad? Porque pues igual cuando está alguien enamorado de la muchacha, ¿verdad? Si hay alguien, otro gavilán por ahí velando a la muchacha, si es del Señor va a ser tuyo, ¿no? Y tienes que tener la confianza de que lo que el Señor te da, nadie te lo va a quitar. Entonces, más sin embargo, pues tenemos que obedecer a la palabra. Lucas 12, 31, 34, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Decía el apóstol Víctor Toranzo, dice que tenía una oveja que le dice, pastor, dice, me voy a comprar un carro de lujo, un carro deportivo. Y pues antes iba con un carrito viejito a la iglesia, pero iba. Ya cuando tuvo el carro de lujo ya no podía ir porque tenía que pagar el carro. Entonces, muchas de las veces la bendición viene a ser un estorbo. Había alguien más también que puso su negocio y ya como tenía negocio ya tenía que faltar a la iglesia porque pues tenía que atender el negocio. Entonces, en veces el éxito puede que no sea también tu bendición. Una vez más tenemos que poner al Señor sobre todas las cosas y me da gusto cuando oigo jóvenes que dicen que tienen nuevos trabajos, pero piden el día domingo y dice, ¿por qué? Porque el domingo dice, yo tengo que ir a la iglesia y se los dan y hacen el tiempo y todo. ¿Por qué? Porque su mayor riqueza es en realidad tener a Dios sobre todas las cosas. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Entonces Dios nos quiere bendecir, pero Dios no nos puede bendecir si nosotros no también tenemos un orden en nuestras vidas, ¿verdad? Había una pareja que estaba en unión libre y anhelaban tener una casa
y no se daba y no se daba. Y pues el Señor me dijo, pues fluí decirle, ¿sabes qué? El Señor te quiere bendecir, no te puede bendecir porque pues no estás en orden. El Señor no, en realidad no le estás permitiendo que te dé su bendición porque pues Dios es un Dios de orden. Bueno, y total, para no hacer de largo el testimonio, la persona se casó y como al mes ya el Señor abrió puertas para una casa y esta persona ha ido de bendición en bendición. Y así he visto a muchos de ustedes, como dice el pastor, nos damos cuenta de cómo el Señor los bendice, los prospera y pues qué hermoso ver que la palabra se cumple, ¿verdad? La palabra es viva. Entonces, ¿qué es mayordomía? Mayordomía es administrar correctamente todo lo que el hombre posee y su misma persona es propiedad de Dios. Debemos cuidar lo que Dios, de acuerdo a su voluntad, nos ha dado. ¿Y cómo estamos nosotros administrando todo lo que Dios nos da? Hay muchas herencias, ¿verdad?, que quedan a los hijos y los hijos están, no sé por qué, en lugar de ser bendición, viene a ser maldición, peleándose porque a mí me tocaba lo de enfrente del terreno, porque a ti te dieron más. Total de que es un regalo y un regalo pues se acepta como es, ¿no? A caballo regalado no se le ven los dientes, dice por ahí un dicho. Se acepta como es. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de entregarle cuentas a Dios de todo lo que nos da para administrar. Entonces debemos de orar también que el Señor nos dé sabiduría para administrar las riquezas, ¿verdad? Le digo eso porque en veces hay quienes puede que le estén dando a algo a alguien que no sea para bendición de esa persona. Cuando vaya a dar, tiene usted también que pedir dirección para que sea de bendición a esa persona que le da. Le puede dar, imagínese, a uno de esos que están debajo de un puente, que en realidad muchos, pues tristemente, se drogan. Una vez mi esposa le conmovió el corazón y le llevó una pizza a uno de ellos y la regañaron. Le dijeron que ellos no estaban pidiendo comida, ellos estaban pidiendo dinero. Entonces salió regañada. Entonces que nuestro corazón, ¿verdad?, el Señor lo guíe para nosotros ser de bendición a aquel que lo necesita. Entonces el Señor nos ha dado capacidades, dones, tiempo y finanzas. Todo pertenece a Dios. Por derecho de redención, Él ha comisionado al hombre para que administre todo cuanto ha recibido para la gloria de Dios y para extender su reino. Parte del culto a Dios es diezmos y ofrendas. Es imposible dar a Dios limosnas. También un tiempo atrás fui joven fui líder de jóvenes. Y yo le decía a los jóvenes que no acostumbren a dar el cambio, ¿verdad?, que les sobra en su bolsa, porque Dios no está pidiendo limosnas. Tienen que preparar. Y también el apóstol, una prédica dice que no podemos llegar a la presencia del rey con las manos vacías. Cuando Salomón compartía su conocimiento, dice que llegaban con regalos para oír su sabiduría. Entonces, que usted tenga su corazón así preparado cuando venga a la casa del Señor, ¿verdad? Ya traiga su ofrenda. Y ahorita lo bonito de las aplicaciones es que también antes de pasar al frente ya usted puede dar su ofrenda a través de, ¿qué es? Zelle, Venmo, Cash App, PayPal. Y pues está bien porque pues como alguien dice que no lo vea nadie, pero es importante, ¿verdad?, también que sí, en cierta manera, en veces lo hagamos simbólico, quizás que lo vean nuestros hijos. Y pues cuando todavía se manejaba mucho el efectivo, nosotros acostumbrábamos a nuestros niños a dar su ofrenda. Y es bonito ver que todos pasan. ¿Por qué? Porque de grandes ellos no van a tener lucha en su corazón. Muchos tienen esa lucha de dar. Y luego el diablo que viene a meter ideas en sus mentes. Entonces cuando venga el diablo así, usted repréndalo dando una ofrenda extra. Y no sé cómo suene, ¿verdad? Pero de esa manera pues si usted se somete a Dios, el diablo va a huir. El diablo quiere robar su bendición, ¿verdad? Dice Juan 10:10 que viene a robar,
matar y destruir. Entonces, lo peor que pueda pasar es de que robe esa bendición. Y recuérdese no dar, ¿verdad?, de lo que sobra ahí de cambio en la bolsa. No, usted prepare lo que tiene de su corazón y prepárelo con un corazón alegre. El creyente que no entrega a Dios los diezmos y ofrendas, roba a Dios. El diezmo es un inicio, no una meta final. Debe ser dada con un corazón alegre, proporcional a la bendición que Dios concede. Amén. Una de las maneras que nosotros podemos demostrarle a Dios que somos obedientes puede ser a través de darle nuestro diezmo. En realidad, ¿a quién le da usted permiso de que lleve ahí el PIN de la tarjeta de crédito? Es difícil, ¿verdad? Ni a la esposa en veces le damos la cuenta del banco. No se crea. Ahí los esposos es bueno que entre los dos administren. Y pues yo confío en mi esposa y sé, ¿verdad? Pues ya tengo 25 años de conocerla. Nunca ha mal administrado y siempre pues todo es para el bien del hogar y siempre está tratando de buscar las ofertas. Y pues a Dios gracias, nunca en este tiempo nos ha hecho falta para los pagos que todos tenemos, de luz, de casa. Y siempre ha habido lo indispensable, ¿verdad? Y más. Porque pues nos damos el lujo también de por ahí de vez en cuando salir a un restaurante ahí, de esos restaurantitos como Fuego de Chao, La Estancia, esas taquerías baratas. Entonces el Señor nos da a manos llenas. Entonces es de gran bendición. Y qué bonito es cuando en realidad podemos nosotros darle nuestro corazón al Señor, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro corazón? Entonces que nuestro corazón sea un corazón obediente. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir más y Él no va a tener estorbo de poder bendecirnos porque sabe que vamos a saber administrarlo. Malaquías 3:8 al 10, este pasaje en la Biblia debemos de aprendérnoslo de memoria. Dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Y ahí estaba diciendo, ¿verdad? El siervo, ustedes me han robado. Y dice Dios, ¿verdad? Está fluyendo lo que Dios dice. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces es algo que nosotros tenemos que creer y ahí el Señor nos reta. Dice, probadme ahora en esto, y en realidad casi es difícil que uno pues quiera tentar al Señor, ¿no? Y muchos se dicen, pero ¿y dónde está Dios? ¿Y quién es Dios? Y qué triste por ellos, porque va a ser muy difícil que ellos experimenten la bendición de Dios. Al mismo Señor Jesucristo le exigían los supuestos preparados estudiosos en aquellos días milagros y el Señor no lo permitió, porque pues no es así como el Señor obra. Entonces el Señor en su amor nos dice, abre las ventanas de los cielos, y no necesariamente es en cosas materiales. Hay personas que tienen tanto dinero, como les decía al principio, que anhelan salud, y en realidad tener salud es una gran riqueza en la cual nosotros muchas veces pasamos por desapercibido. Entonces pues hay muchas formas de glorificar al Señor, y si levantamos las manos y le decimos, Señor, gracias porque puedo ver, puedo tener mis 5 sentidos, y pues gracias, Señor, estoy pues en la familia en Cristo, hay paz, podemos buscar del Señor aquí en esta nación, nada nos estorba. Hay naciones donde pues no pueden ni sacar una Biblia porque pues ellos están condenados. Entonces tenemos libertad de culto, y como dice, mientras el Señor pueda ser hallado, ¿verdad? Que nosotros podamos como iglesia ponerlo en práctica. Vienen días difíciles, vienen días tremendos, vemos las sazones de los tiempos. El Señor viene pronto y pues muchas cosas están pasando,
muchos de nuestros hermanos se enfrían y es la peor muerte que pueda pasar, la muerte espiritual, cuando alguien pues deja de confiar en Dios. Dice Hechos 5, 1 al 11, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró la esposa, su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hoy todavía está pasando esto, y como les decía, la peor muerte es la muerte espiritual. Hay familias que se han alejado del Señor y han habido pues problemas en sus vidas, pero cuando uno le es fiel al Señor, esto es espiritual, ¿verdad? El Señor nos está cuidando incluso de que nosotros no tengamos esa muerte espiritual. Entonces, que podamos velar, honrar al Señor en nuestras primicias, ¿verdad? Apartar el primer día de la semana lo que es del Señor. ¿Por qué? Porque yo anhelo estar en la voluntad del Señor. Anhelo la bendición del Señor. Y muchos queremos, ¿verdad?, la bendición de Dios, pero tristemente no todos tienen un corazón, no todos le pueden demostrar su corazón a Dios por ideas que a lo mejor han tenido en el pasado, porque pues hemos crecido de una manera triste, la influencia, ¿verdad?, de otras personas que están siempre criticando, y los que más critican son los que menos glorifican a Dios en sus vidas. Entonces, que nosotros podamos ser ese instrumento que glorifique a Dios. Dar el diezmo es una ley espiritual. Tú das de tus primeros frutos, le das primero a Dios en agradecimiento por todo lo que has recibido. Cuando haces esto sin buscar recompensa, sino con una actitud abierta de gratitud por lo que has recibido, te mantienes bajo la ley de Dios o gracia, en lugar de bajo la ley de los planos negativos. Es una forma de mantener tus ojos en Dios. Entonces, si yo doy al Señor, yo me mantengo en la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahí yo le estoy dando permiso al Señor, y Él viene a ser como una fortaleza alrededor de nuestras vidas para que nada en contra llegue a nosotros. Entonces es una buena herramienta espiritual para yo tener la bendición de Dios, estar siéndole fiel al Señor en mi diezmo y en mi ofrenda. Como dice el pastor, pues nosotros los ancianos no sabemos cuánto da cada quien, pero me ha pasado, hay veces que en el pasado, no le puedo decir quién, alguien me pedía para que le prestara para su renta, y lo primero que hice fue pues buscar el consejo a alguien. Le digo: mira, era el pastor, un pastor, no era David. Y le digo: ¿cómo ve? Cierto hermano me está pidiendo. Me dice: ten cuidado porque él tiene problemas con su administración. Y pasa, ¿verdad? Como ahorita con lo que el gobierno nos dio, hay quienes se compraron rines, sonido para sus carros, y ahora el gobierno ya está pidiendo de regreso lo que dio. Entonces, y yo ya me lo temía porque en el gobierno de Clinton
nos habían dado $600 y el próximo año nos los estaban pidiendo en lo de las taxas. Dije, pues ¿para qué me lo das? Si me lo estás pidiendo, pero así es, ¿verdad? Lo que Dios da no lo está reclamando, no lo está pidiendo. Hay personas que en veces tienen tatuada la muerte, tienen amuletos y le digo a alguien, le digo, mira, le digo, eso que tienes te puede hacer el milagro, pero te lo va a cobrar. Entonces se enojan, ya no llegan conmigo, pero pues yo no sé, me nace decirles, ¿verdad? Y somos ahí que para dar las buenas nuevas, para dar siempre la bendición, y por ahí los veo otra vez y los veo batallando, o en veces tienen carros nuevos que tristemente los hacen pérdida total y en realidad les tarda poco. ¿Por qué? Porque pues es momentáneo lo que cualquier, como dice, las riquezas así a vidas rápidas en veces no tardan. Entonces, qué mejor cuando nosotros nos encomendamos al Señor y dejamos que Él guíe nuestras vidas. Entonces, también que nosotros podamos sembrar con alegría, con gozo. Recuerdo cuando con mi abuelo íbamos a sembrar, teníamos que poner ciertos maíces en cada surco. Entonces, ¿por qué? Porque pues luego anhelábamos que hubiera un buen fruto. Entonces, de esa manera, si nosotros ponemos nuestra ofrenda, el Señor ve nuestro corazón y no le va a Él ser difícil bendecirnos. Dice 2 Corintios 9, 6 al 11, pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si nosotros tenemos en nuestro corazón el dar para el templo, el Señor lo tiene allá en la eternidad, ¿verdad? Estamos sembrando en el reino de los cielos. Nada, el Señor lo deja así. Me recuerdo el niño que dio sus 5 panes, ¿verdad? Y 3 peces. 2. Bueno, este era otro. No, vemos que cuando lo damos, el Señor hace que abunde. Entonces, el Señor no va a dejar, no nos va a dejar sin su bendición. Y en veces no es la riqueza que queremos, es la riqueza, como le digo, en salud, ¿verdad? Aquí, imagínense, alguien se enferma de COVID y va pagando como $15,000 porque estuvo en el hospital. Y el Señor nos ha librado a nosotros, nos dio bien leve. En un campamento a una iglesia le dio. Entonces, pero todos, a Dios gracias, estamos aquí, ¿verdad? Dándole al Señor gracias, y tenemos la bendición de empezar el año buscando la presencia del Señor. Entonces, de tal manera que nosotros podamos demostrarle nuestro corazón al Señor. Voy a concluir con la historia de Abraham. Abraham le demostró su corazón a Dios. Dios le había concedido tener su hijo unigénito también, ¿verdad? De acuerdo a la promesa. Imagínense cómo amaba Abraham a Isaac, pero más sin embargo, el Señor le pidió, ¿verdad?, que se lo ofrendara, y él en obediencia estuvo dispuesto a darle a su hijo al Señor. Mas sin embargo, el Señor vio el corazón de Abraham y no permitió, ¿verdad?, que tocara al niño. Entonces, ¿cuántas veces el Señor podrá probar nuestro corazón? El padre de la fe, Abraham, me sorprende que él salió, dice, de un pueblo idólatra, y Dios lo bendijo y le dio mucha riqueza. Y tenía tanta riqueza y le daba tristeza que no tenía a quién dejarle todo. ¿A quién le va a quedar todo si no tenía descendencia? Mas sin embargo, el Señor proveyó y le dio. Y él, lo mejor, estaba dispuesto a dárselo a Dios, que era su hijo. Y luego vemos a Isaac, ¿verdad? Isaac, el Señor le proveyó. ¿Cuál fue la mayor riqueza que le dio Isaac a sus hijos? Cuando él dice que ya estaba grande en edad, ya ni miraba, ya estaba ciego. Él bendijo a sus hijos y les dio la bendición, ¿verdad? Oró por ellos y transmitió esa bendición. Por eso ahora nosotros decimos: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es mi Dios. Y cuando vemos en la palabra del Señor, Dios hizo proezas con ellos, y todavía su pueblo está en pie
y oramos por Israel. Pues siempre ha sido tribulado. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios y nosotros también tenemos tribulación. Por donde caminamos el diablo nos odia y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Y tenemos que agarrarnos de nuestra herramienta espiritual, ¿verdad? Que nosotros podamos demostrarle al Señor nuestro corazón, que podamos darle al Señor las primicias, nuestro diezmo, y que nosotros tenemos la capacidad de reprender al devorador de nuestras vidas con esa herramienta. Si Job hubiera tenido esa bendición que tenemos ahora nosotros de tener el Espíritu Santo, quizás hubiera él evitado que sus hijos estuviesen en calamidad. Mas sin embargo el Señor nos quería enseñar a nosotros que Él todo lo permite. Dice que a Job lo bendijo el doble de lo que tenía. Y una vez más, todos queremos la bendición, pero estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos a demostrarle nuestro corazón a Dios. ¿En dónde está nuestro corazón? Venimos aquí con el anhelo de prosperar, y qué mejor tenemos la mejor prosperidad que podamos haber tenido donde quiera que venimos, que es Dios en nuestros hogares. David demostró su corazón a Dios. Y se recuerdan cómo era el templo. Dice el libro de Crónicas que David daba oro, daba maderas finas, no daba lo que le sobraba, él daba lo mejor y él anhelaba siempre lo mejor, ¿verdad? Las paredes, maderas finas bañadas en oro. Es algo tremendo que ahora nosotros, ese templo es nuestro corazón. Le podamos dar lo mejor al Señor, demostrarle nuestro corazón al Señor de lo que hay en nosotros. Y esto repercute para con nuestros hijos. Confiar en el Señor, de que el Señor los va a guardar, así como los patriarcas, sus hijos recibieron bendición, así nosotros poder confiar en el Señor, que el Señor va a bendecir a nuestros hijos. David dejó a su hijo también como rey. ¿Y qué pidió Salomón? Que David, ¿verdad? Dejó a Salomón, y Salomón pidió que Dios le diera sabiduría para guiar al pueblo. Y a Dios le agradó eso. ¿Cómo hacer las cosas, Señor? No sé. Señor, ¿cómo vamos a conseguir un templo si rentábamos? Y ya dio gracias al Señor, proveyó. Y yo creo que esto es algo muy pequeño de lo que el Señor tiene para nosotros como edificio. Yo creo que hay algo mayor, algo grande, ¿verdad? Porque pues el Señor es real y el Señor nos va a usar a nosotros para que todos juntos podamos ser de bendición a otras vidas, y que otros se puedan unir a lo que nosotros tenemos, y que otros puedan anhelar lo que nosotros tenemos. Es triste en veces que los jóvenes que han nacido en la iglesia anhelen lo que hay en el mundo, ¿verdad? Es triste ver que habían señoritas en las artes que tristemente ya no están en la iglesia, y porque el mundo les llamó. Y ahorita con lo de las redes sociales están en su celular, están siendo influenciados, y nosotros pues seguir orando que Dios los guarde, y que esta bendición que el Señor nos ha dado de poder demostrar nuestro corazón al Señor, ellos también tengan hambre de Dios, y que ellos también puedan ver los cielos abiertos, que nuestra fe pueda abrir los cielos y bajar a la tierra toda esa bendición. Dios tiene mucho. Dice que Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Cosas mayores haremos, pero necesitamos creerlo y mostrarle nuestro corazón a Dios, tener esa confianza en Dios. Vamos a ponernos de pie, y que este año, si la hemos regado, las cosas viejas pasaron, pero todas son hechas nuevas. Vamos a empezar a disponer nuestro corazón para que el Señor nos bendiga sin ningún estorbo. ¿Quién dijo amén? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque hemos podido, Señor, estar, Señor, en tus manos, cuidados, Padre. Gracias porque tú permites, Señor, este lugar, Señor, esta congregación MCI, para que nosotros podamos tener más bendición, Padre.
Gracias, Padre Santo, ayúdanos. Sigue tú obrando en nuestras vidas, Padre, para que podamos dejar todo aquello que estorbe, para que tú, Señor, bendigas nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como dijo tu siervo, a menguar nosotros, Señor, para que tú crezcas, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizás te fallamos en muchas maneras. Pero gracias porque siempre, Señor, tú mandas tu palabra, nos exhortas, Padre, porque tú nos edificas, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Tú eres nuestro consuelo, Padre. Te damos gracias por los milagros que has hecho y sigues haciendo, Padre. Bendecimos a estos jóvenes, Señor, en sus decisiones. Ábreles puertas de bendición, Señor. A cada uno de tus hijos, Señor, aquí que tienen negocio. Padre amado, sigue derramando tu bendición. Que otros anhelen de ti, Señor. Porque eres tú quien nos da, Padre Santo, para dar, bendito Padre. Gracias por nuestro apóstol, por nuestro pastor. Guarda sus vidas, sus familias. Dale salud, Señor, que ellos siempre estén dispuestos para fluir en tu palabra. Llénales de tu Santo Espíritu. Llena tu iglesia de tu Santo Espíritu, Señor. Que fluya, Señor, el don de, Señor, tu palabra, Señor, en profecías. Que fluya, Señor, sanidades en medio de nosotros. Fluye tú, Señor, paséate en medio de nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios, porque, Señor, tú estás aquí, en cada uno de nuestros corazones. Mira nuestro corazón, Señor. Si levantamos las manos, lo hacemos para ti, Señor. Si abrimos nuestros labios, Señor, es para decirte que te amamos, para glorificarte, Señor, y que tú mereces toda honra y toda gloria. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno.